Bueno, Aplicia, ya saben que tiene una branquia, que es su órgano respiratorio, por lo cual es muy importante para la supervivencia, y por eso tiene un manto que lo recubre, ¿sí? Este manto termina en lo que es el sifón, que es a través del cual pasa el agua marina para que pueda respirar. Como habrán visto en este texto, la Aplicia tiene un reflejo defensivo que le sirve para proteger su branquia. Entonces, cuando se le aplica, a ver si paso acá, sí, cuando se aplica un estímulo novedoso, lo que hace la Aplicia es replegar la branquia, el sifón y el manto lo tapa. Sí, eso es lo que es el reflejo que se estudia, que estudió Kandel, que se describe en este módulo. Y que además, como habrán visto, puede habituarse y a su vez sensibilizarse, ¿sí? Esta respuesta conductual, que vendría a ser el reflejo. Entonces, a nivel conductual, se aplica un estímulo inocuo, es decir, un estímulo que no le genera ningún daño, sí, que es inofensivo, y lo que hace la Aplicia es este reflejo para proteger su branquia, ¿sí? Ante un estímulo novedoso, desconocido, por las dudas lo protegemos. Cuando hablamos de la habituación, ¿sí? Lo que pasa es que, tengo el gato haciendo quilombo por ahí, perdón. Se aplica un estímulo inocuo sucesivas veces, y lo que se observa en la habituación es que en la medida en la que se va presentando de vuelta este estímulo, este reflejo defensivo es cada vez menor, ¿sí? Va disminuyendo, se va haciendo menos intenso, cada más tiempo, digamos, ¿sí? La Aplicia cada vez responde menos, hasta que incluso puede llegar a dejar de responder ante el estímulo inocuo, y ahí vamos a decir que está habituado, ¿sí? ¿Tienen alguna duda respecto a lo que es la habituación? Sí, acá es siempre el mismo estímulo, un estímulo que tiene que ser inocuo y que se repite varias veces. Se aplica y el animal responde con su reflejo. Otra vez ponemos el estímulo, de vuelta al reflejo. Lo hacemos varias veces y cada vez la respuesta es menor. ¿Sí? Eso es lo que se observa a nivel conductual. Que es, no sé, lo mismo que nos pasa a nosotros respecto a un montón de estímulos. ¿Sí? No sé, ruido de fondo, por ejemplo, al principio le prestamos atención, después aprendemos a dejar de responder porque es algo inofensivo. Esto vendría a ser la habituación. Bueno, distinta es la respuesta que tiene Aplicia si se aplica un estímulo nocivo, un estímulo que la lastima, como por ejemplo un pinchazo en la cola. Cuando esto ocurre, se observa que aumentan todas las respuestas defensivas de Aplicia. Es decir, si primero aplicamos este estímulo nocivo y después presentamos el toque del pincel, que es inocuo, va a responder de forma exacerbada porque previamente recibió este estímulo nocivo, ¿sí? Quedó sensibilizada. Cada vez que aparezca un nuevo estímulo, va a responder de manera exagerada, ¿sí? Va a producir este reflejo de forma intensa e incluso también, ¿sí? En este ejemplo se puede ver que también retira la cola, ¿sí? Esto es lo que vemos a nivel conductual, ¿sí? En sensibilización tenemos primero un estímulo nocivo y después se aplica uno inocuo. ¿De esto hay algo que quieran preguntar? Si no, ya nos vamos a ir a lo neural, así vemos qué es lo que pasa cuando se produce este reflejo y cuando se producen estos aprendizajes, pero a nivel neural y molecular. Lo asociativo es otro tipo de aprendizaje, ¿sí? Estos dos, habituación y sensibilización, son no asociativos. No se asocian estímulos, ¿sí? Tenemos estímulos que cambian la respuesta. Ya sea que la disminuyen, por ejemplo, en la habituación, o que la aumentan en la sensibilización.
Distinto a esto, a ver que creo que lo tengo por acá, es un aprendizaje asociativo, en donde ahí sí hay una asociación entre dos estímulos. ¿Sí? En un aprendizaje asociativo se asocia un estímulo y una respuesta, o dos estímulos, ¿sí? Que es el ejemplo de los condicionamientos. Habrán escuchado hablar del perro de Pavlov. Eso es un aprendizaje asociativo, ¿sí? Se asocia algo rico, la comida, con un sonido. En cambio, en la habituación y en la sensibilización no asociamos nada, ¿sí? Esto sí es algo que se puede preguntar. No sé si se los habían preguntado, pero es una posible pregunta de examen, también preguntar por este tipo de aprendizaje. Pero es simplemente eso, ¿sí? Son diferentes tipos de aprendizajes. Bueno, acá se iba analizando por niveles. Entonces, habrán visto que a nivel neural la aplicia es bastante simple, no tiene tantas neuronas y aparte está súper estudiada la aplicia. Ya se conoce qué hacen todas las neuronas que tiene, cómo son los circuitos, ¿sí? Por lo cual nos sirve para bueno, poder estudiar este tipo de aprendizajes. Entonces, el arco reflejo, este reflejo defensivo de retracción de la branquia, del cual hablábamos, está compuesto por un circuito que de forma sencilla sería una neurona sensitiva que se encuentra conectada al sifón, y después tenemos una neurona motora que hace sinapsis con esta neurona sensitiva, tanto de forma directa como también a través de una interneurona, ¿sí? Lo que ocurre en este circuito es que cuando estimulamos el sifón, ¿sí? Cuando tocamos con el pincel, se activa la neurona sensitiva. Ay, se me fue la flechita. Ahí está. ¿Sí? Esta neurona sensitiva se activa, genera potenciales de acción y, bueno, libera neurotransmisores. Y esto hace que la neurona motora también se active y retraiga la branquia. ¿Sí? Pues la neurona motora está directamente conectada con la branquia. Entonces se trata de un circuito bastante simple en donde la estimulación táctil activa neurona sensitiva, esta neurona sensitiva se comunica con la neurona motora de forma directa y a través de la interneurona, y la neurona motora lo que hace es retraer la branquia, ¿sí? En la realidad son un par más de neuronas, pero básicamente es así, ¿sí? Para esquematizarlo lo vemos como solamente 3 neuronas. Sí, estudios con electrodos muestran que cuando se estimula con el pincel y se produce este reflejo de retracción de la branquia, ambas neuronas producen potenciales de acción, ¿sí? Esto indica que están generando señales eléctricas. ¿Esto se entiende? ¿El circuito? ¿Alguna pregunta? Este es el circuito básico que después vemos que se modifica en los aprendizajes. Entonces, seguimos. ¿Qué es lo que pasa en la habituación a nivel neural? Acá en este cuadrito está graficado, digamos, las señales eléctricas que producen las neuronas. Del lado izquierdo tendrían una aplicia control que no está habituada, ¿sí? Es decir, que la estimulamos con el pincel y responde con el reflejo, ¿sí? Y del lado derecho tenemos el ejemplo de una aplicia habituada, ¿sí? De una aplicia que ya no responde porque se habituó, ¿sí? Dejó de responder por la habituación. La aplicia habituada tiene una neurona sensitiva que sí se activa, ¿sí? Que produce potenciales de acción, pero una neurona motora que no. Entonces, la pregunta es, ¿dónde se produce el cambio? ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó en la sinapsis entre estas dos neuronas en la habituación?
Y bueno, la respuesta es que disminuyó la eficacia sináptica. Esto creo que, sí, esto seguramente se los preguntaron, ¿sí? Que disminuya la eficacia o efectividad de la sinapsis, quiere decir que algo está pasando en esta sinapsis que la neurona presináptica, que es la sensitiva, se está activando, ¿sí? Está produciendo señales eléctricas, pero la neurona motora no. ¿Sí? Hay algo que está pasando en esa sinapsis que hace que la neurona postsináptica ¿sí? no llegue a su valor umbral y no produzca señales eléctricas por su axón. ¿Sí? Estas sinapsis que ven en este capítulo son las mismas que vieron en el módulo 3. ¿Sí? Son sinapsis químicas, es el mismo mecanismo. ¿Hasta acá me siguen? ¿Sí? Porque la siguiente explicación es qué pasa a nivel molecular. Si tienen alguna pregunta, aprovechen. ¿Sí? Entonces, ¿sí? De vuelta tenemos del lado izquierdo a la control, que sería la que no está habituada, y del lado derecho a la que sí está habituada, la que dejó de responder. Estudios a nivel molecular determinaron que lo que ocurre en esta sinapsis entre la neurona sensitiva y la motora es que la neurona sensitiva libera menos neurotransmisor, ¿sí? Libera menos glutamato, que es el neurotransmisor que utiliza. Entonces, como libera menos glutamato, la neurona motora recibe menos estimulación y, bueno, llega un momento que deja de responder, ¿sí? Llega un momento que las señales excitatorias que recibe no son suficientes para producir potenciales de acción, no llega al valor umbral, entonces ya se queda sin generar potenciales de acción, ¿sí? Que es lo que veíamos en la anterior, en esta que está acá, como que la neurona motora dejó de generar señales eléctricas potenciales de acción, ¿sí? Y esto se debe entonces a que a nivel molecular hay menos glutamato, ¿sí? Esto ocurre tanto de forma directa como a través de la interneurona, ¿sí? Como también le libera menos neurotransmisores a la interneurona libera menos, ¿sí? hacia la neurona motora. Entonces, el mecanismo es presináptico. El cambio que ocurre en la habituación ocurre en la neurona presináptica, ¿sí? En la que libera los neurotransmisores. ¿Sigo? Bueno, entonces, resumido, ¿sí? Lo que ocurre a nivel molecular es que ingresa menos calcio al terminal de la neurona sensitiva. Como ingresa menos calcio, se movilizan menos vesículas con neurotransmisores y esto lleva a que disminuya la liberación de glutamato. Ese sería el mecanismo molecular que explica la habituación, ¿sí? Bueno, esto lo puedo saltear. Nada. Hay más información en el módulo que yo quiero ir más que nada a lo molecular. Otra cuestión importante respecto a la habituación es si es de corto o de largo plazo, ¿sí? Esto tiene que ver con que con un entrenamiento más breve, de menos sesiones de estimulación con el pincel, vamos a generar una memoria que dura menos tiempo, que es lo que llamamos de corto plazo, ¿sí? Que pueden ser minutos, por ejemplo, o si hacemos un entrenamiento más largo, por ejemplo, 4 sesiones de 10 minutos, de 10 estímulos, se puede generar una memoria que puede durar varios días, ¿sí? Que sería la memoria de largo plazo. Entonces, bueno,
es importante que sepan la diferencia de corto y largo plazo, y que en la memoria de largo plazo ocurre un cambio estructural, ¿sí? Tienen en el módulo este ejemplo, en donde se ve que de la izquierda estaría la aplicia no habituada y a la derecha la que está habituada a largo plazo, y disminuye el número de sinapsis, ¿sí? Por eso se dice que hay un cambio estructural. La neurona sensitiva retira sinapsis que antes eran existentes, digamos. Hasta aquí tenemos habituación. ¿Tienen alguna cuestión que les genere duda? ¿Alguna pregunta sobre la habituación? Si no, vemos la sensibilización. Bueno, paso a la sensibilización. En la sensibilización, al circuito que veíamos recién, que está a la derecha, se le agregan dos neuronas más. Una neurona sensitiva que está conectada a la cola, que es el lugar en donde vamos a aplicar el estímulo nocivo como un pinchazo. Y después tenemos una interneurona que conecta a esta neurona sensitiva de la cola con los botones terminales de la neurona sensitiva del sifón. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos una sinapsis axo-axónica, de un axón a un axón. ¿Sí? Entonces acá se nos agregan estas dos neuronas, que van a traer información de otro lado, ¿sí? De la cola, que es donde vamos a aplicar el otro estímulo. Bueno, esto es lo que les decía recién. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando se aplica este estímulo nocivo, la neurona sensitiva de la cola se va a activar, va a hacer sinapsis con la interneurona, y esta interneurona lo que va a hacer es liberar serotonina, ¿sí? Otro neurotransmisor, en los terminales de la neurona sensitiva del sifón, ¿sí? Esta serotonina lo que va a hacer es que cuando la neurona sensitiva del sifón se active porque estimulamos al sifón, ¿sí? Porque hacemos el toque del pincel, fíjense que acá aparece el segundo estímulo. En la sensibilización tenemos dos. Primero el nocivo, que activa este circuito, y luego se aplica el estímulo suave, inocuo, que va a activar el circuito que veníamos viendo hasta recién. Entonces, cuando la neurona sensitiva del sifón, ¿sí? Se activa porque aparece este estímulo inocuo, lo que va a pasar es que va a liberar una mayor cantidad de glutamato que si, digamos, no se hubiera liberado la serotonina. ¿Sí? La serotonina lo que va a hacer es que la neurona sensitiva del sifón libere más glutamato de lo normal cuando se active, ¿sí? Ese va a ser el efecto que produzca la serotonina. Como se va a liberar más glutamato, la neurona motora se va a activar más, va a aumentar su amplitud de descarga, ¿sí? Y vamos a ver a nivel conductual una retracción de la branquia más intensa, ¿sí? Como la que veíamos en el primer dibujito, ¿sí? Que también retrae la cola, ¿sí? Y todo eso es producto. Uy, nos quedan 10 minutos. Si se corta, les mando enseguida una nueva y seguimos, ¿sí? Porque ya se me acabaron el tiempo ilimitado que tenía como antes. Bueno. Bueno, esto es lo que les decía recién. ¿Sí? Entonces, este segundo circuito lo que va a hacer es que la neurona sensitiva del sifón, es que no sé si funciona el mismo link, ¿eh? No, no sé, a veces funciona, a veces no sé muy bien cómo funciona. Si quieren, probamos. O sea, si se corta, yo la mando de vuelta.
y probamos. Si no, enseguida armo una y les mando mail, así entramos a la nueva. Bueno, esto es muy importante porque de este tema les preguntaron y hubo varios errores, ¿sí? ¿Preguntas? Vuelvo a decir lo que estaba diciendo recién, ¿sí? Entonces, la interneurona, ¿sí? Que proviene de la cola, que viene a avisar que hubo un estímulo nocivo en la cola, lo que va a hacer es liberar serotonina en el terminal de la neurona sensitiva del sifón. Y esto lo que va a hacer es que cuando estimulemos el sifón y se active la neurona sensitiva del sifón, liberen más glutamato de lo normal. Este aumento de la liberación de glutamato lo que hace es que la neurona motora aumente su amplitud, ¿sí? que se active más, que genere más potenciales de acción, y eso va a hacer que la branquia se retraiga más de lo normal, ¿sí? El reflejo de retracción de la branquia va a estar exacerbado. Las preguntas, no me acuerdo ahora si son 30. La información que está es la que tienen en el foro, ¿sí? No me acuerdo si puede ser que sean 15, dijeron, bueno, deben ser 15. No me acuerdo ahora de memoria cuántas eran. Bueno, sigo con esto. Uy, no me deja pasar. A ver. Ahí vamos con el primer y segundo mensajero, ¿sí? Entonces, una cuestión importante que ocurre en la sensibilización es que tenemos que un estímulo aplicado en una vía, en el que vendría a ser el naranja, el estímulo nocivo, aumenta la intensidad de la respuesta de otra vía, ¿sí? Que es la vía del estímulo táctil, digamos, la vía que veíamos al principio, el circuito del arco reflejo. En cuanto tenemos 6 minutos, bien. Bueno, acá viene la pregunta. Este gráfico, no sé si lo entendieron bien, a veces es medio confuso. Vendría a ser lo mismo que veíamos recién, solo que la neurona sensitiva del sifón está hecha de un tamaño enorme y la interneurona y la neurona de la cola están chiquititas acá a la izquierda, ¿sí? Acá tenemos paso por paso qué es lo que ocurre, porque lo que hace la serotonina, que es el primer mensajero, ¿sí? Es activar una proteína G o proteína señal, y esto lleva una serie de reacciones químicas al interior de la neurona, que es lo que está acá en varios pasos enumerado. Entonces, la serotonina es el primer mensajero. Activa proteína señal o proteína G. Y esto va a hacer que aumente los niveles del segundo mensajero, que es el AMP cíclico. ¿Sí? El segundo mensajero es el AMP cíclico, vendría a ser el paso 1. El aumento del AMP cíclico activa las proteinquinasas, que son enzimas, y estas proteinquinasas lo que van a hacer es generar cambios en los canales. ¿Sí? Por un lado, lo que van a hacer es abrir más canales de calcio, y además, por otro lado, lo que van a hacer es que los canales de potasio se cierran. ¿Sí? Van a haber algunos canales de potasio que se van a cerrar. Esto, ¿sí? La apertura de más canales de calcio y el cierre de canales de potasio, hace que ingrese calcio al terminal durante más tiempo, ¿sí? Y en más cantidad. Como ocurre esto, ¿sí? Que ingresa mucho más calcio, se moviliza una mayor cantidad de vesículas con neurotransmisores y se libera una mayor cantidad de neurotransmisor glutamato, ¿sí? Eso es lo que ocurre en la sensibilización de corto y largo plazo,
si estudiamos a nivel molecular, ¿sí? ¿Esto se entiende? ¿Tienen alguna duda de esto? Porque esto creo que es aparte la parte más complicada. ¿Sí? Recuerden, primer mensajero la serotonina, segundo es el AMP cíclico. Se activan las proteínquinasas, que son las enzimas, y lo que hacen es producir cambios en los canales, se abren más canales de calcio y se cierran canales de potasio. ¿Sí? Esto es lo que ocurre en la sensibilización porque la interneurona liberó serotonina. ¿Sí? Si no, todo esto no pasa en la normalidad, digamos. Esto es lo que produce que haya una mayor liberación de glutamato. Sí, a largo plazo además se va a producir un cambio en la expresión de genes. ¿Sí? Entonces, hasta acá pasa en corto plazo y largo plazo. En largo plazo pasa algo más. Sí, bueno, acá brevemente, sí, esto también ocurre por un mayor entrenamiento, como decíamos con la habituación, y esto lleva a que se produzca la síntesis de proteínas, ¿sí? Se van a expresar genes y se van a sintetizar proteínas. Y esto va a producir cambios estructurales. ¿Sí? Importante que sepan diferencia entre sensibilización de corto y largo plazo, que en la de largo plazo tenemos expresión de genes, síntesis de proteínas y aumenta el número de sinapsis. Hay un cambio estructural. ¿Sí? Paso a paso, ¿sí? Lo que ocurre es que como hay un entrenamiento más fuerte, hay mayor liberación de serotonina. Como hay mayor liberación de serotonina, tenemos también un aumento de AMP cíclico que dura más tiempo, y esto le da tiempo a la proteínquinasa A para viajar al núcleo y favorecer la expresión de genes y sintetizar proteínas que son importantes para aumentar el número de sinapsis.